Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca del principio de Arquímedes y cómo este se lo usa en los barcos de carga. Me imagino que alguna vez te has preguntado cómo es posible que estos gigantes de acero floten incluso cuando están cargados a tope. Vamos a ver en primer lugar un video para ilustrarnos cómo funcionan estos sistemas. Entonces, en este video lo que podemos evidenciar es el principio de flotabilidad. Y ahora vamos a analizar cuáles son las variables que están dentro de los cálculos para poderlos cargar correctamente, porque en sí, la carga máxima va a depender de la seguridad del embarque y de la calidad del envío. Entonces, rápidamente haremos referencia a quién fue Arquímedes. Arquímedes fue un científico que determinó la densidad del oro, la densidad de las coronas de oro en función a la flotabilidad, analizando las variables densidad y volumen. Y este principio de Arquímedes básicamente nos dice que un objeto sumergido en un fluido, en este caso agua para los barcos, experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. En otras palabras, vamos a ver la siguiente imagen para poder entender de que existen dos fuerzas interactuando para que pueda existir la flotabilidad. Entonces, la primera fuerza que tiene una dirección hacia abajo se le conoce como el peso, y este peso en este caso va a depender del barco, de la masa que tiene y de la cantidad de containers y de toda la masa que se haya almacenado. Mientras que tenemos en este caso el empuje que es provocado en este caso por la fuerza que tiene el agua, por la fuerza que ejerce al estar en contacto con un objeto que está flotando. Y básicamente nos vamos a remitir a tres condiciones en las cuales puede existir o no la flotabilidad. Cuando el peso del objeto es mucho mayor al empuje que puede ejercer el agua, entonces tenemos que el objeto se va a ir hacia el fondo del envase. Cuando el peso es menor al empuje, entonces el peso va a estar flotando. El objeto va a estar flotando debido a que existe un mayor empuje del fluido. Y una tercera condición en la cual el peso es igual al empuje, condición en la cual podemos entender de que existe una flotabilidad. Esta flotabilidad obviamente va a depender de las variables densidad, volumen y masa. Y ahora, para poder interpretar cómo interactúa el peso del barco con la flotabilidad que le provoca el agua, vamos a analizar cuál es la fuerza en la cual el peso del barco se ejerce verticalmente hacia abajo, mientras que la flotación, la flotabilidad, es una fuerza que tiene un sentido hacia arriba. Entonces, la fuerza de flotación. Ahora, para que un barco pueda flotar, entendemos de que el peso tiene que ser menor o igual a la fuerza de flotación, es decir, para que lo impulse hacia arriba. E inmersamente dentro del peso del barco van a estar las variables como la masa total de la carga y la gravedad. Ahora, para lo que es la flotación tenemos en cuenta tres variables que vamos a proceder a identificarlas, a clasificarlas y a calcularlas. Entonces, para la fuerza de flotación lo que en sí depende es del fluido en el cual está flotando el objeto. En este caso es el agua y tomamos en cuenta la variable densidad. Ahora, otra cosa que es muy importante es el volumen, sí, del barco, el volumen sumergido. Entonces, el volumen sumergido va a ser toda esta área que encontramos desde la línea de referencia del agua hacia el fondo del barco. ¿Sí? Y por último, en este caso también tenemos en cuenta la variable gravedad.